su atención un ratito, nosotros le vamos a contar una historia del lugar. Nosotros siempre la tomamos con respeto porque siempre cuando hay historia en estos lugares donde obviamente gente ha perdido la vida y demás, es importante, por lo menos si no les interesa, escucharlas. Por supuesto. Alexis. Adelante. Voy con la historia y después vamos con la parte real, ¿sí? O sea, tómenla como historia lo primero que les voy a contar. Obviamente igual va a pedido de cada uno como uno lo quiera tomar, ¿sí? Pero yo se los aconsejo que lo tomen como historia. Bueno, en estos sectores, ¿sí? En este lugar, en esta galería minera, en su momento, ¿sí? Como les dije al principio, con Mario somos nacidos y criados acá en el pueblo, tenemos la posibilidad de que nuestros abuelos trabajaron dentro de estas galerías mineras, ¿sí? En mi caso, mi abuelo perdió la vida dentro de una de estas galerías mineras. Así que la historia que le voy a contar viene más que nada contada por mi abuela, ¿sí? Que era la que en realidad estaba al lado de él todo el tiempo. Se cuenta, ¿sí? Que en estas galerías mineras reciben el nombre del Chueco, ¿sí? Las que nosotros estamos caminando, justamente porque el encargado de este lugar tenía ese apodo, ¿sí? En su momento. ¿Vieron donde dejamos el camioncito afuera? Bien, porque hay que estructuras, como que ha habido algunas casas, algo en esos lugares, ¿sí? En realidad en ese lugar estaban hechas las casas justamente de los mineros, o sea, o las habitaciones, ¿sí? Donde ellos se quedaban a dormir para luego después despertarse y venirse a trabajar dentro de estos lugares. Vivían totalmente en esta zona, en este sector. Se cuenta que llegó una pareja, ¿sí? Un matrimonio al lugar a pedir trabajo, ¿sí? En estas galerías mineras. Obviamente, allá de la superstición de los mineros, más allá de eso se le dio trabajo a este matrimonio, con la condición de que esta mujer no ingresara dentro de estas galerías mineras justamente por esta superstición que hay. Bien, su marido sí trabajó dentro de estas galerías mineras y de acá va la historia, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Como en todos los lugares, esta mujer, digamos, rompió un poco con ese pacto de no ingresar a estas galerías mineras. Ella era la encargada de hacerle la comida, ¿sí? de realizarle la comida, era la cocinera de toda esta expedición que trabajaba dentro de este lugar, ¿sí? Obviamente rompió esa ley, ¿sí? Y se cuenta que ella ingresaba, ¿sí? A escondidas dentro de estas galerías mineras justamente para llevarle comida, agua, ropa y demás cosas a su marido que estaba dentro de estos lugares, ¿sí? O casualidad, hubo un accidente, ¿sí? en estas galerías mineras, en la cual el marido de esta señora queda atrapado junto con otros 6 mineros más dentro de estas galerías mineras. Esto tiene su parte de realidad porque hay documentos, ¿sí? Que allá cercano a 1904 se para un poco con el trabajo en el ferrocarril en estos lugares, porque en estas zonas hubo un gran accidente en cuanto a derrumbe de una de las galerías y quedan trabajadores atrapados en este lugar, ¿sí? Coincidencia o no de la historia, continúa, ¿sí? Cuando se logra sacar a estos cuerpos ya sin vida, obviamente, de estas galerías mineras, obviamente todos golpeados, ¿sí? Obviamente con los golpes de las piedras y todo que habían quedado apretados, se encuentran con el cuerpo de este hombre con, digamos, una característica distinta al resto, ¿sí? Que era que tenía todo el cuerpo rasgado, como rasguñado, ¿sí? Por sus propias manos, porque tenía el cuero, ¿sí? Capilar, ¿sí? Tenía la parte capilar, toda en las yemas de sus dedos, ¿sí? Explicación lógica, obviamente que el cuerpo en caso de asfixia, uno intenta autodesgarrarse para tratar de tomar oxígeno, ¿sí? Explicación fantástica de esta zona y que mi abuela lo solía contar con mucho entretenimiento y lujos y detalles. Decía que nada, los trabajadores de estos lugares realizaban pactos, ¿sí? Lo vamos a llamar con el cola larga para no mencionarlo de otra forma, ¿sí? Y que cuando este pacto era cumplido, el cola larga venía en busca de esas almas y los autodesgarraba de las personas, ¿sí? Era la explicación así, más que nada de fantasía, por así decirlo, ¿bien? Bueno, obviamente con los trabajos se continúa en estos lugares, la mujer seguía trabajando como cocinera en este sector, estaba embarazada de este señor, de este minero. Otro hecho así totalmente de realidad es porque nosotros todavía en el pueblo hay personas que han trabajado y que continúan con vida en el pueblo. Uno de ellos de apellido Acosta, si quieren pueden preguntar por él en el pueblo de Uspallata, todo el mundo lo conoce. El señor nos brindó fotografías, ¿sí? Del sector en el momento exacto en el cual estaban siendo trabajados estos lugares. Y en una de las fotografías, en varias de esas fotografías,
cercano a las casas habían columpios, ¿sí? Que los mineros le habían ¿Había? hecho, columpios, Sí. habían hecho tipo una calecita, Claro, unas hamacas, ¿sí? claro. Los cuales le habían hecho los mismos mineros para la hija o hijo que iban a nacer de esta señora que estaba embarazada, ¿sí? Entonces ya le habían dejado preparadas las cosas en ese sector. Bueno, obviamente la mujer da luz, ¿sí? A su niño en este lugar, ¿sí? Porque acuérdense que era muy precario, era todo muy antiguo en estos lugares, así que da luz en este lugar. Y obviamente esta niña se cría entre medio de todos estos mineros en estos lugares, ¿sí? Casualidad, ¿sí? Ya con la niña de 2, 3 años de edad aproximadamente, se pierde en estas galerías mineras. Ingresa y se pierde, la nena ingresa jugando a estas galerías mineras y se pierde dentro de estas galerías mineras. Otro hecho que hay documentos también, se vuelve a parar con el ferrocarril, ¿sí? Porque se busca una niña perdida en las minas, en las galerías mineras del Chueco, ¿sí? Esto lo pueden buscar por internet, por Diario 1, Diario Los Andes, ¿sí? A través de Google les va a salir esto que yo les estoy mencionando. Así que se para el ferrocarril justamente para venir a buscar a esta niña que se había perdido en este sector. Obviamente nunca se la encontró a la niña, nunca, absolutamente nunca, ni rastros, ni el cuerpo, ni nada por el estilo, nunca se dio con el paradero de esta chiquita. Obviamente les obligaron a seguir trabajando los mineros porque ya era mucho el tiempo perdido y las ganancias y todo, obviamente las empresas los obligaban a seguir trabajando dentro de estos lugares. La mujer siguió trabajando, pero ya todo el mundo decía que la mujer estaba ya muy triste en estos sectores, y obviamente porque había perdido a su esposo, había perdido a su niña, y es más, ella seguía ingresando a estas galerías en busca de esa niña, ¿sí? Por más que los mineros no la dejaban entrar, ella se ingresaba en algún momento que todo el mundo se distraía, seguía ingresando y buscando a su niña por todas estas galerías que nosotros estamos caminando ahora en este momento. Nada. Es más que nada la historia que así como la cuentan, ¿sí? Nunca se dio con el paradero. ¿Bien? Ahora vamos a la parte de realidad, que no sé si tiene que ver con esta superstición, con esta pequeña historia, así que nunca tuvo un final, sino que quedó totalmente abierto porque nunca se encontró a nada. Obviamente después de este momento, ¿sí? de que las galerías mineras dejan de trabajar, ya dejan de funcionar justamente por el ferrocarril que deja de pasar por estos lugares, por la mano de obra que ya empieza a pedir mucho más ganancia y estas empresas no se las quieren dar porque ya no hay tantos minerales como se suponía que había en esta zona, así que se deja de trabajar en estos sectores y se les da tiempo a los mineros y a las personas que trabajaban en estos lugares para acomodar todas sus ropas, todas sus cosas y después venirlos a buscar y llevarlos nuevamente hacia la parte más poblada en ese momento del pueblo, ¿sí? Cuando se los viene a buscar, después de 2 días a estos sectores, nunca se encuentran con la señora, sí se encuentran con todas sus cosas de cocina arregladas, con toda su ropa, con todas sus cosas preparadas, pero nunca se encuentra a la señora en este sector. Se dice que, los viejos dicen que se quedó en esta zona justamente en el lugar donde había perdido a su marido y a su nena, entonces se había quedado en busca de esa nena todavía caminando dentro de estos lugares. Obviamente todo el mundo se va, nunca más nadie viene a buscarla, ¿sí? Y solamente se le da aviso a las autoridades del pueblo nada más para que estuvieran atentos por si la llegaban a ver en algún momento en esta zona. ¿Bien? Parte de realidad de esta historia, en el año 2000 ingresan geólogos por esta galería que nosotros estamos caminando. Llegan al final de la galería que hemos visto, esas dos que están medias tapadas al final, bajan por esa galería y a unos 50 metros de este lugar donde nosotros estamos parados se encuentran con un cajón de explosivos, ¿okay? Que decía la fecha de 1914. ¿Bien? En cuanto a la fecha, una vez que la sacan, sí, a ese cajón de explosivos, lo abren, se encuentran que no había explosivos, sino que habían huesos humanos dentro de este cajón de explosivos. Obviamente se llama criminalística, se llama policía, para ver si era realmente de la época que decía esta lápida que encontraron, que decía 1914, o si realmente era un asesinato más reciente y lo habían dejado ahí, lo habían hecho pasar por ese año, ¿sí? Entonces se llama policía, criminalística, y con los estudios que se les puede hacer a los huesos, ¿sí? de carbono 14, a los molares y todo, digo que sí, que realmente habían sido depositados en la época que decía la lápida, ¿sí? Lo que no concordaba con la historia era el nombre de la lápida, ¿sí? El nombre de la lápida decía el nombre de un minero, ¿eh? Yo me acuerdo el nombre, no lo voy a traer a este lugar porque no es el lugar adecuado y ni el momento adecuado para hacerlo. Lo pueden buscar por internet, sale en el lugar.
los resultados dieron que eran huesos de una mujer, los que habían sido enterrados en ese lugar, no huesos de un hombre. Y junto con esos huesos de una mujer, huesos de una pequeña, de una nena, de aproximadamente entre unos 3-4 años de edad, que había sido depositada también. ¿Estaban las dos? Las dos en el mismo lugar, en el mismo cajón explosivo. Obviamente el caso quedó abierto, a los huesos se les dio sepultura acá en la parte, en sepultura cristiana, acá en la parte del cementerio del pueblo. La página? Él lo tiene que buscar por Google. Lo pone en Google, pone Diario Los Andes, pone la fecha, ¿sí? Pone minas de fluorita o minas El Chueco, ¿sí? Y le va a alargar este dato que yo le estoy dando. ¡Qué ¿sí? historia! Así que nada, la historia quedó abierta, nunca se supo bien qué fue lo que pasó, el por qué habían querido tapar ese tipo de hechos, ¿sí? Esos huesos, por qué cambiaron el nombre de la lápida, nunca se supo bien qué pasó, y hay un secreto en estos lugares que ha quedado en este lugar y no va a salir nunca más, porque ya nadie sabe bien lo que pasó en esa época, en esta zona donde nosotros estamos paraditos. ¡Qué ahora. historia! Sí. Para agregarles algo, nosotros con Mario, aparte de trabajar con turistas particulares, que nosotros les llamamos a grupos como ustedes en este caso, también trabajamos con colegios en esta zona, ¿sí? Con colegios que nos traen chicos que hacen viajes de egresados, de estudios, ¿sí? En estos